Empezamos con la jornada número 2. Antes de empezar la jornada haremos un poco un repaso de lo que vimos en la primera sesión. Básicamente subimos la arquitectura y versiones, la arquitectura de software y versiones de Power Studio SCADA, la estructura cliente, servidor, editor y cómo se comunicaban entre ellos. Comentábamos que era a través del protocolo TCP/IP. Y dejamos para luego comentarlo. También vimos cómo incorporar dispositivos al sistema de gestión y control, básicamente mediante los 3 buses de comunicación para integrar dispositivos, que eran el bus line, que como vimos es un bus que te permite la conexión sin necesidad de alimentar, ni de cablear comunicaciones, ni de configurar equipos, ni de configurar el line EDS. Y luego, cuando vimos ya también las comunicaciones a través de Modbus RS485 y también de Modbus sobre TCP/IP, iniciamos lo que sería la creación de un SCADA sencillo. Como comentamos durante la semana pasada, había muchos puntos que a nivel de las comunicaciones RS485 o Modbus TCP que comentábamos que quedan un poco pendientes de la jornada de hoy. Hoy vamos a empezar con esta temática, con el sistema de comunicaciones, los protocolos de comunicaciones. Es una parte un poco, por decirlo así, más teórica, menos práctica, y como comentaba Vicente, es una parte en la que os explicaremos qué es lo que hay que poner en algunos determinados campos para configurar los equipos, para que todo funcione correctamente. Y también lo que intentaremos es un poquito más allá y daros la base, el concepto de lo que significan estos campos que rellenamos, porque al final el conocimiento de la tecnología es la que nos permite utilizarla correctamente. Luego, a continuación, pasaremos otra vez a una parte práctica en la que seguiremos avanzando en la programación de Power Studio mediante variables calculadas y sucesos. Y, por último, pasaremos a seguir programando pantallas SCADA e implementando nuevos controles y dándoles nuevas funcionalidades a las pantallas SCADA para que sean mucho más utilizables y nos den muchas más prestaciones. Vale, sin más, empezamos con el tema de los protocolos. Empezaremos con lo que sería el protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP es un protocolo pensado y diseñado para la comunicación de equipos en una red, ¿de acuerdo? Entonces, es el protocolo que utilizaríamos para conectar, por ejemplo, 2 equipos, equipo 1 y equipo 2, y podríamos acceder a los servicios de cada uno de estos equipos. Este protocolo TCP/IP, TCP es Transport Control Protocol, IP es Internet Protocol, son 2 protocolos que trabajan conjuntamente y se basan básicamente, su estructura se basa en direcciones IP. Todos habremos oído hablar alguna vez de una dirección IP. Básicamente una dirección IP es, como veis aquí en este esquema de aquí abajo, es un número compuesto de 4 números que todos van entre el 0 y el 255. Estas 3X, 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 3X serían números que van entre el 0 y el 255 y a modo de ejemplo veríamos aquí abajo una dirección IP que sería 192, 168, 1, 15, ¿de acuerdo? Con estos 4 números que están entre el 0 y el 255. Iremos comentando, la idea es tratar este protocolo y que entendáis exactamente qué son todos los campos que lo definen. Básicamente los parámetros que permiten la conexión entre equipos a través del protocolo TCP/IP son 4 parámetros. Uno de ellos es la dirección IP. La dirección IP es la dirección IP del equipo, vendría a ser el identificador de ese equipo o en un ejemplo quizá más comprensible o más fácil, es lo que yo llamo lo que sería como el número de teléfono del equipo, ¿de acuerdo? Es la dirección o el número a través del cual yo puedo comunicarme con otro equipo. El siguiente parámetro es la máscara de subred o netmask, que viene a ser una máscara, una máscara que lo que hace es filtrar qué direcciones IP son posibles dentro de una red. Todos estos parámetros los veremos ahora en detalle más adelante, pero a modo de resumen para que sepáis lo que vamos a comentar. El siguiente sería la puerta de enlace o gateway y es la dirección de la puerta para podernos comunicar con otra red, ¿vale? Dirección IP, máscara de subred serían de una red y al momento en el que queremos comunicar varias redes necesitaremos lo que llamamos puerta de enlace o gateway, lo que nos permite comunicar nuestra red con otras redes. Y por último veremos lo que es el DNS o el servidor de nombres de dominio, Domain Name Server.
Vale, aquí abajo en esta diapositiva os he puesto dos imágenes, dos capturas de pantalla. La de la izquierda vendría a ser de la página de configuración del LineDS, en el que vemos cuáles son los parámetros que nos pide, servidor de HCP, on-off y toda una serie de parámetros que son los que hemos comentado aquí. Address es la IP address, dirección IP, netmask, máscara de subred, gateway o puerta de enlace y los DNS primario y secundario. La imagen de la derecha vendría a ser la configuración de la tarjeta de red de un ordenador que trabaja con Windows, en la que vemos básicamente los mismos parámetros, la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y los servidores de DNS. Durante la jornada de hoy, a nivel del protocolo TCP/IP, lo que vamos a contar es qué es cada uno de estos campos para que podáis configurarlos sabiendo qué es lo que significa cada uno. Para empezar, con el protocolo TCP/IP veremos cómo funciona o cómo es o cómo hay que definir los parámetros que definen la comunicación entre dos equipos. Es la comunicación más simple y en este caso la red físicamente está compuesta simplemente pues, por un cable que une el equipo 1 y el equipo 2, un cable de red con terminales RJ45 que todos hemos visto alguna vez. Para hacer este ejemplo, lo que vamos a hacer es, vimos la semana pasada que a través de mi portátil nos conectábamos a un LineDS y comentábamos que el LineDS tiene siempre responde a la dirección IP 100.0.0.1 con una máscara de subred de 255.255.255.0. En esta red simple por la que empezamos, ¿vale? Lo que vamos a ver es cómo tenemos que configurar esta red, en concreto cómo tenemos que configurar los parámetros de red de mi portátil para que yo pueda conectarme con el LineDS. Para que mi portátil o cualquier ordenador pueda conectarse con un LineDS, lo que tenemos que hacer es configurar la tarjeta de red de este equipo para que pueda comunicarse con el EDS. Siempre que tengamos que conectarnos entre dos equipos, portátil, EDS o dos equipos o dos PCs o cualquier equipo que queramos comunicar dentro de una red, lo importante es que, o lo que tenemos que tener claro es que la máscara de subred, que veremos ahora exactamente qué es y lo explicaremos bien, tiene que ser la misma para los dos equipos, ¿de acuerdo? Y luego la dirección IP, las direcciones IP tienen que ser compatibles con la máscara de subred. Vamos a explicar ahora esto. Digamos que si tenemos una máscara de subred en el LineDS que es 255, 255, 255 y un 0, la dirección IP que yo podré poner en mi ordenador es la 100, 0, 0 y cualquier número que esté entre 0 y 255, ¿de acuerdo? Vemos ahora una dirección IP posible que yo podría poner, por ejemplo la 100.0.0.10 y en este momento, con esta dirección IP 100.0.0.10, yo podría comunicarme con la dirección IP 100.0.0.1 del LineDS. Dentro de una misma red, como recordemos que podemos entender esta dirección IP, salvando las distancias evidentemente, como un número de teléfono, ¿de acuerdo? Las direcciones IP dentro de una misma red no pueden ser iguales, con lo cual yo lo que hago es elegir una que sea distinta, acabada en 10 en vez de acabada en 1, y elijo que los tres primeros números sean iguales. Que ha elegido que estos tres números sean iguales es debido a causa de la máscara de subred. Recordemos que la máscara de subred es un filtrado de qué direcciones IP son admisibles dentro de mi red. Con lo cual, lo que hace es, si entendemos los tres números de la máscara de subred, vemos aquí el primer número es un 255. Como el número es el 255, es el número más alto dentro de lo que es el rango de las direcciones IP que comentábamos antes, no estoy dejando ningún grado de libertad, ninguna variación posible en el primer dígito, con lo cual la dirección IP de mi portátil tiene que ser 100, del mismo modo que lo es la del LineDS. Como el segundo número es un 255, me pasa lo mismo. El segundo número tiene que ser un 0, igual que el del LineDS. Como el tercer número es un 255, me pasa lo mismo, tiene que ser un 0 igual que el del LineDS. Y en el cuarto dígito de la máscara de subred tenemos un 0, lo cual significa que podemos variar el último dígito de la dirección IP entre 0 y 255. ¿De acuerdo? De manera que la máscara de subred lo que nos hace es, a cada uno de los cuatro números de la máscara de subred, vemos la capacidad de variar el número en la dirección IP. Poniendo un ejemplo para verlo más claro, si la máscara de subred en vez de la 255, 255, 2550 fuera la 255, 255, 2540,
Significaría que el último dígito, como es un 0, se puede mover entre 0 y 255. Las direcciones IP posibles, las vemos aquí a la derecha, podrían ser 100, 0, 0 y cualquier número entre 0 y 255. Y la dirección IP también sería posible entre la 100, 0, 1 y cualquier número entre 0 y 255. Entendamos pues que como estoy bajando un número del 255 al 254, me permite el movimiento de un número en el tercer dígito de la dirección IP, ¿de acuerdo? Cualquier dirección IP que sea 100, 0, 0 y cualquier número, o 100, 0, 1 y cualquier número, tendría la capacidad de comunicarse con el line NDS en el caso de que tuviéramos esta máscara de subred. En el caso de que la máscara de subred fuera 255 o 25500, estaría fijando los dos primeros números a que tienen que ser iguales en toda la red, en toda mi propia red, la red interna, y permitiría que los dos últimos dígitos fueran completamente diferentes, porque el 00 permite un margen de movimiento de cualquier valor entre el 0 y el 255. De acuerdo. Visto esto, en el momento en el que yo en mi portátil configure la dirección IP y la máscara de subred como la que he puesto aquí, directamente ya podría comunicarme con el line NDS a través de un cable directo entre mi portátil y el line NDS. Recordemos que habíamos dicho que los parámetros que definían la conectividad entre equipos en un protocolo TCP/IP eran dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS. Para una conexión directa entre equipos solo son necesarios estos dos parámetros, la dirección IP y la máscara de subred. Vamos a complicar un poquito más o hacer nuestra red un poquito más extensa que la que teníamos ahora, que era entre dos equipos, y vamos a ver cómo funciona, cómo trabaja una red, por decirlo así, estándar, como lo que puede haber en cualquiera de las oficinas o en cualquier vivienda que tengamos nosotros. Digamos que ahora no tenemos dos equipos, tendríamos mi portátil, el PC1, el PC2, el PCN y tantos lines CDS como quisiéramos, o cualquier equipo que se tuviera que comunicar a través de este protocolo. Podrían ser pasarelas como las que vimos la semana pasada, podrían ser analizadores de redes que funcionen directamente mediante TCP/IP. Y tendríamos todo un conjunto de equipos, ¿de acuerdo?, que se conectarían todos a un router, ¿de acuerdo?, a la parte switch de un router. Todos estos equipos de aquí, por la parte interna, formarían lo que llamamos la LAN, Local Area Network, o lo que sería lo mismo la red interna, ¿vale? Nuestra red interna. Aquí en esta diapositiva nos aparece un nuevo elemento, ¿de acuerdo?, que es el router. Y este router es lo que daría acceso a la red externa, a la WAN, la World Area Network, de todos los equipos que están dentro de mi red interna hacia el exterior. Al router es lo que llamamos la puerta de enlace o gateway, ya que nos enlaza lo que sería la red interna o LAN y la red externa o WAN, ¿vale? Que vendría a ser la WAN, la red externa vendría a ser lo que llamamos comúnmente Internet. Vale. Como todo equipo que se comunica a través del protocolo TCP/IP, todos los elementos al final tienen las mismas características, todos tienen una dirección IP, tienen máscara de subred. En este caso, vamos a suponer un router que tiene una dirección IP en LAN, que sería 192.168.1.1, con una máscara de subred 255.255.255.0. Vendría a ser la configuración típica con la que vienen el 99% de los routers que podamos adquirir en el mercado. ¿Y qué ocurre? Que si tenemos esta configuración de aquí, podríamos tener cualquiera de estos equipos que están conectados a esta red LAN, el portátil, PC1, PCN o los line NDS o cualquier equipo, deberían de tener una dirección IP que fuera 192.168.1. Cualquier número entre 0 y 255 sin que se repitieran direcciones IP dentro de la misma red local, ¿de acuerdo? Porque el último dígito de la máscara de subred es 0, con lo cual, por decirlo así, fijo los tres primeros números y el tercero me puede variar entre 0 y 255. El router tendría esta IP, la 192.168.1.1, y esta dirección IP es la que vendría a ser el tercer parámetro que comentábamos de los parámetros del protocolo TCP/IP, que sería la puerta de enlace o gateway. De manera que habíamos hablado de lo que era la dirección IP, la máscara de subred, y el siguiente parámetro era la puerta de enlace o gateway. ¿Qué es la puerta de enlace o gateway? Sería la dirección IP del router por el lado interno, por la LAN.
El router, a su vez, tendría una dirección IP, que es la dirección IP en WAN. Digamos que lo que hace el router es enruta entre el rango de direcciones IP en WAN y direcciones IP en LAN. Esta dirección IP en WAN, que aquí la he marcado una cualquiera, un ejemplo, 82.45.197.144, es la que nos asignaría el proveedor de servicios de Internet, el ISP, Internet Service Provider. Cuando nosotros tenemos un contrato con una compañía de proveedora de servicios de Internet, digamos que ellos nos configuramos una serie de parámetros dentro del router, o cuando nos lo envía la compañía de teléfonos directamente ya viene configurado, mediante los cuales nos conectamos a su red y nos asignan una dirección IP, ¿de acuerdo? Con lo cual la dirección IP del lado exterior, del WAN, es una IP que nos asigna el proveedor de servicios de Internet. Si tenemos, como hemos dicho, cualquier equipo que esté dentro de la LAN, ¿vale? Tendrá que tener una dirección IP 192.168.1 y cualquier número, 255, más que la de subred, 255.255.255.0, y la puerta de enlace, como hemos dicho, es la IP del router, o sea, 192.168.1.1. Vale, habiendo visto todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Si nosotros configuramos una red LAN, de hecho, en realidad, si nosotros queremos hacer una monitorización, un sistema de gestión energética integral que no tenga comunicación con el exterior, básicamente con estos parámetros de aquí, dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace, ya tendríamos suficiente, ya que los equipos podrían comunicarse internamente entre ellos. Y en el caso de que queramos salir al exterior, podríamos utilizarlo con el router. Un tema importante es el hecho de que cuando nosotros nos conectamos a una red, o sea, normalmente todos hemos hecho lo de llegar a casa de un amigo o de un conocido, o en el trabajo nos conectamos con el cable conectamos el portátil o lo que sea con el cable de red y no entramos dentro del equipo y le configuramos una dirección IP, una máscara de subred, una puerta de enlace, luego haremos los DNS. No, automáticamente a la que nos dan la clave del wifi o nos conectamos con un cable, automáticamente nuestro equipo pasa a tener internet. Podemos conectarnos a la red. Esto es porque existe una función que tiene el router, que es lo que llamamos el DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, que consiste en el hecho de que el router es capaz de asignar direcciones y de configurar los parámetros de una red de cada uno de los equipos que se conectan a él, ¿de acuerdo? En el momento en el que tenemos esto activado, nosotros lo que hacemos es cuando conectamos, tenemos la clave Wi-Fi, nos conectamos con el router, el equipo se conecta automáticamente con el router y le dice, dame todos los parámetros de red, y el router configura los equipos automáticamente. Miquel, ¿el EDS también tiene la opción del DHCP? Sí. Vale. Para hacerlo un poco más claro, ¿vale? Os voy a mostrar a nivel de configuración de los equipos que tenemos ahora aquí conectados, con lo cual dejo de compartir la presentación. Genial. Vemos un ejemplo. Perfecto. Vamos a ver, vimos la semana pasada que, bueno, hacemos un poco de refresco, de recordatorio. Este programa es el Power Studios Cada Client, recordemos, el que tiene la flecha de color verde, mediante el cual nos podemos conectar y visualizar lo que hemos programado en el motor. Ahora nos conectamos al line que teníamos aquí de pruebas, al que le estamos añadiendo unos dispositivos. ¿Puedes poner la cámara que veamos también los dispositivos? Sí. Un momentito. Nos explicas dónde te conectas para que lo veamos y el puerto Ethernet. Vale, entiendo que estáis viendo el mismo. La semana pasada, en este montaje os comento, tenemos un line EDS que tiene equipos colgados a través del bus line. Tenemos una pasarela TCP/RS que conecta por 485 con un analizador de redes y a través directamente de Ethernet tenemos un analizador de redes. Vendrían a ser estos equipos que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y estamos conectados a través de la dirección 100.001. ¿Ahora contra cuál te estás conectando? Estamos conectando con este equipo físicamente, que estáis viendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Y es el equipo que tiene la 100.001 y estoy conectado desde mi portátil directamente con un cable a este equipo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, vimos el cliente y el cliente para visualizar, el editor para programar, toda la parte de SCADA,
pero digamos que dentro del equipo hay un pequeño web server que nos permite configurar todos los parámetros de configuración del equipo. Ahora estaría entrando, si os fijáis aquí en el navegador, en la 100.0.1, añadiendo el html/setup.html y entrando en esta página web, la refresco para que la veáis, estamos cargando, conectamos con esta dirección IP y lo primero que me pregunta, hay distintos aspectos de configuración, pero lo que me la dice, página web es la página web que lleva el propio equipo, ¿no? El web server del propio equipo, ¿no? ¿Te estás conectando? Perfecto. Esto es una página web que está dentro del Line EDS. Perfecto. Aquí me deja elegir cómo quiero conectarme con el Line EDS. El Line EDS tiene dos opciones, al activar el DHCP server, comentábamos antes, que es la asignación automática de direcciones IP. Fijaros que cuando está en on yo no puedo escribir en ninguno de los parámetros, en ninguno de los campos. ¿Por qué? Porque el equipo evidentemente entiende que si esto está activado yo no podré escribir aquí dentro, porque él cuando se conecte a un router le va a pedir todos los parámetros de red y el router se los va a suministrar. Si desactivo la opción de HCP server, yo aquí podría programarle cualquier dirección IP, cualquier máscara de subred, cualquier puerta de enlace y cualquier DNS que yo quisiera. ¿De acuerdo? Del mismo modo, nos podemos ver cómo es la configuración de mi conexión de red, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es la pantalla mediante la cual accedemos a la configuración de red del equipo. Tengo habilitado, estoy utilizando el puerto Ethernet con el que me conecto directamente al EDS mediante el cable Ethernet y estoy conectado también a través de Wi-Fi, que es el que me da conexión a través del router de Circutor y me permite conectarme con todo el mundo y ahora mismo poder estar dando este webinario. ¿Y cómo ves ahora los datos? Si entramos en propiedades vamos a analizar las propiedades de red del puerto de Ethernet con cable, mediante el cual estoy conectado al Line EDS, botón derecho, propiedades, pide contraseña. Y si os fijáis, aquí me aparece una pantalla de configuración de las propiedades de Ethernet 4 y tengo el protocolo de Internet versión 4 TCP/IP-V4. Si entro aquí dentro, básicamente lo que tengo configurado, que es lo que habíamos visto en la presentación. Tengo configurado usar la siguiente dirección IP, que es la 100.0.0.10, con una máscara de subred compatible igual que la del EDS, o sea, 255.255.255.0. Y para conectarme con el EDS no necesito nada más. Por ejemplo, tener en cuenta que si yo me conecto directamente con un ordenador a un Line EDS, siempre podré conectarme a la 100.0.0.1 con una configuración como esta, pero si yo tengo habilitada la obtención automática de una dirección IP, no me podré conectar nunca, porque digamos que un router tiene capacidad de asignar direcciones IP, pero el Line EDS no. Con lo cual, si me quiero conectar a un Line EDS, simplemente desclico la opción de obtener una IP automáticamente, pongo una dirección IP que sea compatible con la máscara de subred y que sea distinta que la de la EDS, da igual 100 que 110, no importa, mientras sea distinta y compatible con el 255.255.255.0, me podré conectar con el Line EDS, ¿de acuerdo? A nivel de configuración de mi red Wi-Fi, si entro, lo mismo, propiedades. Sí, porque recordamos que el EDS Line lleva puerto Ethernet y también Wi-Fi, o sea que podías utilizar los dos sistemas para entrar a él, ¿no? Exacto. Y ahora estoy entrando a través del Line EDS por el puerto Ethernet. Estoy entrando al Line EDS a través del puerto Ethernet. Y ¿Dónde clicas para ver los datos ahora, dices? Aquí donde pone... TCP/IP, perfecto. Ya lo veo, TCP/IP. Doble clic, ¿no? Doble clic, obtener una dirección IP automáticamente, de manera que el router de Circutor me está asignando una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace, así como los servidores de DNS. Vale, ya a este punto de la presentación, ¿vale? Tendríamos un poco claro cómo funciona todo el tema de la red interna o red LAN. Enséñanos cómo te conectas, enséñanos algo del EDS. ¿Te refieres a físicamente o...? No, ahora te has conectado ya, ¿no? A ver, ¿dónde ibas aquí ahora para conectarte? ¿Aquí en conectar? No te sigo. Sí, aquí en conectar, ¿vale? Y esto conectar, y aquí es cuando yo le decía que puedo conectarme perfecto. a la dirección IP 100.0.0.1, que repetimos, es el equipo que tengo conectado directamente con un cable aquí.
Vale, O perfecto. si quiero, puedo conectarme a través de la red Wi-Fi, o sea, del router del circuitor, a otro line EDS a través de la 10, 0, 107, 186. Vale, Si ¿y este hago dónde está? esto está en otra parte de la oficina conectado a un puerto Ethernet de la oficina. Y aquí me conectaría a otro line EDS Perfecto. con otros dispositivos conectados que son los que vimos la semana pasada. Oye, perfecto, pues ya sabemos también cómo conectarnos. Vale. Este sería en interno, ¿no? Vale, volvemos a la presentación. Como decíamos, por deciros, he comentado todos los parámetros de red por el lado del LAN y hemos comentado que por el lado del WAN, del mismo modo que el router nos asigna una dirección IP si tenemos activados el DHCP a todos los equipos de dentro de la red, cuando el router se conecta con el proveedor de servicios de Internet, el proveedor de servicios de Internet le asigna una dirección IP, que puede ser fija o puede ser variable. Entramos ahora en cómo funcionan las comunicaciones por IP a través de Internet, ¿de acuerdo? Ya así acabamos de ver los dos parámetros que nos faltan, que serían los DNS. Vale, ¿cómo funciona Internet? Internet, ya sea internamente dentro de una LAN, como hemos visto, o con el exterior, funciona siempre a través de una dirección IP. Lo que ocurre es que, claro, digamos que yo puedo recordar que a mi EDS le he puesto la 100.001 o la 100.0015. Pero recordar las direcciones IP de todos los sitios que yo visito, pues es un poco complicado y engorroso, tendríamos que apuntárnoslo. Entonces aquí es donde aparece la figura de los DNS. Los DNS, pasando al símil del teléfono, que decíamos que una dirección IP es como un número de teléfono, un DNS viene a ser como nuestra agenda de teléfonos, ¿de acuerdo? Que no la tenemos en nuestro equipo, sino que la tenemos replicada en distintos servidores repartidos por todo el mundo. ¿Qué ocurre cuando yo en mi equipo quiero conectarme con el exterior, en mi portátil, y pongo en la dirección, la barra de direcciones, escribo www.google.es? Lo que hace el portátil es se conecta con la dirección IP del router. El router redirige esta consulta google.es a un servidor de nombre de dominio. El servidor de nombre de dominio le devuelve a mi equipo a través del router cuál es la IP de este nombre de dominio. Y entonces mi portátil lo que hace es, sabiendo cuál es la dirección IP de este nombre de dominio, pasa a preguntar al servidor de Google a través de esta dirección IP. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué es el DNS? El DNS es un servidor de nombres de dominio que básicamente, para que lo entendamos de manera sencilla y llana, vendría a ser como la agenda de teléfonos mundial de las direcciones IP. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el acrónimo DNS, Miquel? Domain Name Server. Sería en castellano servidor de nombre de dominio, en inglés Domain Name Server. O sea que si yo en vez de poner www.google.es pongo 216.58.211.227, también voy a Google, ¿no? Exacto. ¿Lo probamos? Venga, vamos a probarlo. Vamos a hablarlo en directo. A ver si es verdad, venga. No te hayas equivocado. Y pongo esta dirección IP. A ver, cópiala. Dale. Y directamente me salta Google. Google.com. Lo mismo que desde... Es .com, no .es, ¿eh? Bueno, pues .com. Está bien, está bien. Perfecto. Vale. Un segundito que... vale. Sigue. ¿Qué dice Jonathan? Lo de los puertos, ¿no? Supongo que te están diciendo si ahora lo explicas, ¿no? Creo. Como veo que hay distintas consultas a nivel de puertos. Ahora entraremos en los puertos, en qué significan y comentamos un poco el tema de si el puerto si es el mismo, si se puede cambiar, etcétera, etcétera. Vale. Perfecto. Compártese en grande que estás en modo presentación. Ahí, perfecto. Vale. Hemos visto cómo nos comunicamos con equipos dentro de una LAN. Hemos visto cómo un equipo, como un ordenador, puede conectarse con un servidor accediendo a través de su IP, consiguiendo la IP a través del servidor de nombres de dominio. Vamos a ver ahora cómo sería la comunicación o cómo podríamos comunicarnos entre un servidor que está en la China, en México o en Canadá, da igual, que tiene un editor de Poder Studio, un cliente de Poder Studio, o sea, yo puedo configurar, es un equipo con capacidad de configurar EDS y de visualizar EDS con el editor y con el cliente. Y yo quiero comunicarme desde este servidor, que es el que utilizo para programar el line EDS o para visualizarlo, quiero comunicarme saliendo a través de un router, entrando a través de este router y
accediendo al Line EDS. Cuando lo hacía desde mi portátil era muy fácil. Yo a mi portátil le decía que quería conectarme al 192.168.1.140 con el cliente y como estaba dentro accedía directamente al motor del Line EDS. Si estoy fuera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, yo si quiero apuntar hasta este equipo, digamos que yo desde fuera podré decirle que se conecte. La única visibilidad que yo tengo de esta red interna donde está mi portátil y el NDS en este esquema es la IP externa del router, la 82.45.197.144. Pero claro, en el momento en el que yo hago esta petición a la IP externa del router, ¿cómo consigo y luego yo llegar hasta el Line EDS? O sea, ¿cómo sabe el router que tiene que dirigir mi petición hasta el Line EDS y no hasta mi portátil o no hasta cualquier otro Line EDS? Puede haber 5, yo quiero apuntar solo a uno. Aquí es donde entramos en el tema de los puertos y hablaremos de puertos externos, puertos internos y demás. Ahora comentamos, supongo, aclararemos las preguntas que se hacían por el chat. Vale, aquí es donde entramos en el tema de los puertos. Decíamos que teníamos una IP externa, que es la 82.45.197.144, y lo que hay que hacer para conseguir redirigir esta petición hasta nuestro Line EDS sería crear un puerto de escucha en el router que redirija una IP y un puerto de escucha externo del Line EDS. Vamos a explicarlo bien. ¿Qué es un puerto? Del mismo modo que hemos visto que yo puedo poner una dirección IP en un navegador web en vez de google.es y accedo al servidor de Google, una dirección IP puede ir acompañada de un puerto, que es lo que he puesto como 2.2145. Cuando yo a la dirección IP añado 2 puntos y un número, le estoy añadiendo un puerto, ¿de acuerdo? ¿Para qué utilizamos los puertos? Si yo, el router de mi oficina, este de aquí, yo podría entrar dentro y configurarle lo que llamamos, tiene muchos nombres, lo podemos llamar NAT, se puede llamar port forwarding, se puede llamar servidor virtual, hay 1000 maneras de llamarlo, pero al final, cuando yo entro dentro de la página de configuración de un router, en algún sitio dentro hay, aquí por ejemplo en este router en concreto se llama Virtual Servers List, yo puedo crear lo que se llama una redirección a través de los puertos. ¿Qué me pide básicamente? Me pide qué nombre quiero ponerlo, el nombre lo he puesto jornada 2, es distintos para que es para nosotros, y me dice el puerto público, que aquí he escrito 2145, luego me pide la IP address, la dirección IP interna y el puerto interno, ¿de acuerdo? En el momento en el que yo configuro esto, ¿qué le estoy diciendo al router? Estoy diciendo de que si alguien le hace una pregunta por el puerto 2145, lo que tiene que hacer es redirigirlo a esta dirección IP, la 10.0.107.186, por el puerto 80. ¿Qué ocurre? Que cuando yo aquí configuro mi Power Studio, le pondré en el cliente, por ejemplo, del mismo modo que antes ponía 100.001 puerto 80, yo escribiré 82, 45, 197, 144 y el puerto pondré 2145. Esto, Miquel, esto es en el mismo sitio donde estabas antes, cuando hables el Connect, igual, ¿no? Sí. Aquí en el cliente, en general, sí. Conectar, vale. Yo aquí pondría esa IP, que ya no me acuerdo, el 85, bla, 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 y aquí escribir el puerto 2145. Ah, vale, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, con esa IP y ese puerto, lo que haría el cliente de Power Studio sería conectarse a esta IP, o sea, mi router, por el 2145. Mi router recibiría una petición por el puerto 2145 y diría, vale, esto no es para mí, esto es para este señor que tiene la IP 10.0.107.186 y se la paso por el puerto 80 y automáticamente me comunicaría a través de Internet con este Line EDS. Vale. ¿Y este pantallazo de dónde es? Esto que nos has capturado aquí, Virtual Servers. Esto es de un router cualquiera. Ah, de un router cualquiera. Vale, perfecto. Todos los routers tienen esta posibilidad. Vale, tú al router le dices, cuando te entren por el 2145, vete al 80, ¿no? A esta IP por el 80. Perfecto. Porque aquí podría haber otro Line EDS más abajo con otra dirección IP y entonces yo crearía otra regla que fuera cuando entre por el 2146, vete a esa otra IP por el puerto 80 también. Vale. A nivel de puertos de escucha de cada uno de los equipos, que igual las consultas iban por ahí. Cuando estamos hablando de que el Power Studio está dentro de un Line EDS, el Line EDS solo puede escuchar por el puerto 80, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo dentro del Line EDS el único servicio que habrá activo, lo único que estará disponible será el motor de Power Studio SCADA. No puede haber ningún otro servicio dentro del Line EDS. Ah, vale, perfecto. Cuando ya estamos hablando de un Power Studio de PC, recordemos que Power Studio SCADA Engine puede estar está dentro de un Line EDS, pero también puede estar dentro de un PC.
en configuraciones del sistema 3 o 4 que veremos en la jornada 3. ¿Qué ocurre? Esto en vez de un portátil puede ser un servidor muy potente, que además del servicio de Power Studio SCADA, aloja otros servicios, SCADAs de otros proveedores de servicios de SCADA. Habría 1000 servicios que podrían estar dentro de un mismo equipo. Entonces, en este caso, en el engine de Power Studio SCADA, en la versión de PC, yo sí que le puedo modificar el motor. ¿Por qué? Porque es posible que haya más de un servicio dentro de un PC. En el caso de un Line DS, como solo puede haber uno, porque nadie va a instalar ningún otro software dentro de un Line DS, entonces siempre escuchamos por el puerto 80 y no puede haber ningún conflicto de puertos. Miguel, a ver si lo he entendido bien. Entonces, claro, tu portátil tendrá una única IP, pero como pueden correr varios programas dentro, si tú entras por esa IP, no sabes a qué le quieres preguntar, entonces le tienes que decir al puerto 80, que es el del EDS que está dentro del ordenador, ¿no? Sí, para que quizás lo entendamos mejor, voy a abrir el engine de PC. Vale. Perfecto. Esto, insisto, esto ya es cultura, nivel pro, estamos ya rizando el rizo, no hace falta, no quiere, ¿por qué digo esto? Que no se asuste a nadie, qué complicado es todo esto, porque realmente... Vale, fijaros que ahora lo que ha hecho es abrir, habíamos visto a nivel de PC el editor y el cliente que yo había utilizado en mi ordenador para configurar para configurar el motor que había dentro de un Line DS. Podemos tener un motor dentro del PC, ¿de acuerdo? Y en el motor del PC sí que nos deja cambiar un parámetro, que es el puerto mediante el cual va a escuchar el servicio de Power Studio SCADA de PC. Por defecto viene con el 80, pero si tenemos otro servicio, si hubiese otro servicio en este PC que estuviera escuchando por el 80, pues no habría ningún problema, y en la versión de PC yo podría cambiar el puerto de escucha de Power Studio del 80, pues al 8080 o al 1432, da igual el puerto que yo quisiera. Con lo vale, cual el EDS no es necesario porque siempre viene con el 80 y solo va a estar el 80, ¿no? Sí, solo viene con el 80 y como no puede haber ningún otro servicio porque nadie va a instalar un software dentro del Line EDS, no tiene sentido que haya otro puerto. Perfecto. Vale, un poco hasta aquí el tema del protocolo TCP/IP, la configuración. Vamos a hacer un poco de resumen, ¿vale? Para hacer resumen, volvemos a la primera diapositiva que hemos visto. Habíamos comentado... ¿Tiene grande, Miquel, por favor, mejor? Sí. Habíamos visto que los parámetros que definen la conexión o que permiten la conexión, los parámetros de configuración de la conexión son la dirección IP, hemos visto que es. De manera llana y plana vendría a ser el número de teléfono del equipo. Teníamos la máscara de subred o netmask, es algo que permite qué direcciones IP puede haber dentro de una red en función de los números que lleve. Tenemos la puerta de enlace o gateway, que hemos visto que es la dirección IP del router. Hemos comentado que había el servidor de nombre de dominio, DNS, que era para poder obtener, poder trabajar con nombres de dominio en vez de con direcciones IP. Y que básicamente todos estos parámetros se pueden introducir de manera manual o automáticamente los puede asignar el router si activamos la opción de DHCP. Como decíamos al principio, el ánimo de la jornada de hoy era dotar del máximo de dar un poco de profundidad a los parámetros, estos que se pudieran comprender correctamente qué es cada uno y para qué sirve. A nivel práctico, básicamente hay 4 parámetros que debemos de configurar. Si tenemos que hacerlo manualmente, tendrá que decírnoslo el informático de la empresa, el gestor de la red donde vayamos a conectar nuestros equipos. Y si es automático, simplemente tendremos que conectarlos y esperar a que el router nos lo asigne, ¿de acuerdo? Con lo cual, es simplemente que entendáis que no es complejo, que entendáis los conceptos y que a la práctica, incluso sin entender tanto los complejos, básicamente hay que disponer de estos campos que nos tiene que facilitar el proveedor del gestor de la red donde nos conectemos, o que tengan habilitado el DHCP, con lo cual la red nos lo asignará a nosotros automáticamente. Yo para hacer un pequeño resumen, Miquel, muy sencillo, por preguntas que están viendo en el chat, si estamos trabajando dentro de una instalación y estamos dentro de la instalación, es tan sencillo como programar una IP y una máscara. O el DHCP si el servidor te va a dar la IP. Ya está, no necesitamos nada más. Esto que hemos visto que se complica un poquito más cuando ha explicado el router, la IP, el redireccionamiento de puertos, es si yo tengo un EDS que está
en Madrid o en Barcelona y yo tengo un Power Studio que está en China o que está en Canadá, ¿cómo entre ellos podemos hacer que se vean? Ahí tiene un poco más de complejidad porque tenemos que lanzar las IPs que tenemos en cada instalación públicas con el equipo que está dentro de nuestra red. Pero insistimos, si vamos a trabajar dentro de nuestra red es una IP, una máscara y de HCP. Muy sencillito. No, pero yo creo que, oye, que lo has explicado muy bien, Miquel, los conceptos son claros y sobre todo lo importante que este vídeo estará grabado para cuando os encontréis pues una instalación a realizar, pues podáis tirar del vídeo y podáis tener un manual visual para poder ir metiendo todos esos parámetros que nos ha explicado Miquel. Pues venga, avanzamos. Te felicitamos, Miguel, que muy bueno, que muy bien. O sea, también puedes ir felicitando en directo, ¿eh? Muchas gracias. Vale, seguimos un poco todavía con la parte teórica. Hemos hablado del protocolo de TCP/IP. Ahora, bueno, vimos el otro día cómo nos comunicábamos entre cliente, editor, entre el cliente y el editor con el motor a través de TCP/IP. También vimos y dimos de alta equipos a través de TCP/IP con una pasarela o equipos que directamente eran TCP. Y también dimos de alta equipos que se comunicaban mediante el bus RS485. Todas estas comunicaciones con equipos, ya sea mediante TCP/IP, o sea, la comunicación del Line EDS con equipos de campo, analizadores, lo que sea, se realiza mediante una comunicación Modbus. Esta comunicación Modbus puede ser sobre TCP/IP, luego analizaremos Modbus TCP, o también lo podemos hacer mediante el cable, la conexión del bus RS485. Un poco a nivel conceptual diferenciar qué significa Modbus o qué significa RS485. RS485 vendría a ser el medio físico de la comunicación y Modbus vendría a ser el protocolo o el lenguaje. Yo pongo un poco un ejemplo, una analogía para poder, para que se comprenda mejor. Cuando decimos que RS485 es el medio físico, vamos a poner un ejemplo en el cual yo quiero... Miguel, perdona, mira, dos cosas. ¿Nos puedes enseñar el trenzado, sé que tienes un 485, y luego cambiar y ponernos tu cámara? Ah, sí. Vale, bueno, vemos aquí la conexión, si lo veis en la cámara, con esta sonda de temperatura que está conectado aquí. Está pillado, no sé por qué. Espera. Vale. Aquí tenemos un cable de comunicaciones. No sé si lo veis, si se aprecia correctamente. Detengo la presentación para que lo veáis mejor. Sí, mejor. Yo creo que vale la pena. Y nos explicas ahí físicamente lo del trenzado y todo esto. Vale, esto sería el bus RS485, ¿vale? Lo veremos a nivel más conceptual, pero básicamente que es una conexión de dos hilos con un cable que está trenzado entre sí y por el que pasaron las comunicaciones del bus RS485 con, en este caso, la sonda de temperatura que tenemos aquí o con cualquier otro analizador o cualquier otro equipo que sea Modbus sobre RS485. Vale, volvemos a la presentación del PowerPoint y cambiamos la cámara. Perfecto. Es que así está bien, porque el PowerPoint lo aguanta todo, pero oye, cuando se ve visualmente dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y un vídeo, pues ya no te cuento, ¿no? Seguimos viendo la cámara. Sí, estoy en ello. Vale. Vale. Ya está, no, me había liado. Vale. Vale. Para mí sí. ¿Qué dice Jonathan? Creo que es más fácil programar el EDS que cambiar la cámara. La cámara de Webex. Sí. Vale, a ver, comentábamos. RS485 es el medio físico y Modbus vendría a ser el protocolo de comunicación, o sea, por decirlo así, el lenguaje. Para que se entienda un poco la diferencia, yo acostumbro a hacer un símil, o creo que un símil que es más comprensible. Digamos que si yo quiero comunicarme con otra persona, puedo hacerlo a nivel físico mediante diversos canales a nivel físico. Yo puedo hablar con alguien y transmitir la información que quiero decir a través de ondas sonoras, sería un medio físico de comunicación, o puedo escribirlo en un papel y dárselo, sería otro medio físico de comunicación. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que yo hable español y él hable alemán o inglés o chino, ¿vale? Digamos que el lenguaje, el inglés, alemán o el chino, que si él me habla a mí en chino o me escribe en chino, aunque sea mediante ondas sonoras o mediante un papel, yo no voy a entender nada.
Digamos que lo que sería la onda sonora o el papel sería el medio físico, o sea, el RS485, y lo que sería el lenguaje, el idioma, sería lo que vendría a ser el Modbus, para que entendamos un poco qué es cada cosa. Cuando hablamos del medio físico, del RS485, básicamente tenemos que es un medio físico que tiene una comunicación mediante dos, pongo entre paréntesis 3 hilos. Básicamente la comunicación de RS485 es mediante 2 hilos que tienen una tensión diferencial entre el polo positivo OA y el polo negativo OB. Digamos que la comunicación funciona a base de tener un potencial elevado, X voltios, entre A y B, y cuando el potencial es más pequeño sería un 0, cuando el potencial entre A y B es alto es 1. Y de esta manera vamos mandando ceros y unos dentro de este bus. El tercer hilo, muchas veces los conectores Modbus tienen el ALB y el GND. El GND, en un entorno, digamos, muy idílico de disponer de un tierra perfecto, puede dar estabilidad al bus, pero también seamos conscientes de que si el tierra no es perfecto, y eso es algo que pasa muchas veces a nivel industrial o en el mundo real, el GND puede llegar a complicarnos más la instalación de lo que nos lo ayuda. Yo personalmente creo que es mejor conectar directamente con solo A y B. Las conexiones, como vemos en el primer esquema, son en paralelo. Tenemos aquí varias bornas de comunicación, equipo 1, equipo 2, y vamos conectando siempre el A con el A y el B con el B. Es una conexión en paralelo. Esta conexión en paralelo, pero no es una conexión en paralelo, por decirlo así, como yo quiera, porque no puedo hacer ramificación. Es una ramificación larga, es una conexión en paralelo. Y lo que se busca es que la longitud de los cables desde lo que sería el bus, que sería esta línea horizontal, hacia los equipos sea lo más corta posible. A nivel práctico, lo que funciona mejor es que al final conectemos el cable que entra y el que sale justo dentro de la misma bornera, como lo vemos en el dibujo de abajo. En este dibujo de abajo también observamos como el cable, por decirlo así, cuando sale la conexión está trenzado. Esto es porque al trabajar con una tensión diferencial, si hay alguna interferencia que induce algún tipo de interferencia o pico de tensión dentro del bus, el hecho de que el cable esté trenzado hará que este pico o esta tensión, este ruido eléctrico se atenúe dentro del bus. A nivel de capacidades del bus, es un bus que permite hasta 32 dispositivos, aunque bueno, hoy en día ya hay equipos que permiten hasta 64 o 128 equipos. Y es un bus que permite muchísima longitud, el bus puede ser de hasta 1.200 metros, con una velocidad de 19.200 bytes por segundo. Si aumentamos la velocidad puede ser mucho más alta que 19.200 bytes por segundo, pero entonces tendríamos que ir reduciendo metros de longitud en el bus. Otro aspecto importante es que es una comunicación half duplex. Las comunicaciones pueden ser full duplex, half duplex o digamos simplex. Una comunicación full duplex, pongo aquí también un poco un ejemplo con lo que sería un teléfono. Una comunicación full duplex es una comunicación que permite hablar y escuchar a la vez. Sería como un teléfono. Yo con alguien por teléfono puedo hablar mientras el otro habla a la vez y los dos nos escuchamos. La conversación igual no es la mejor manera, pero es posible. Half duplex, ¿qué es? Half duplex quiere decir que la comunicación puede ir en un sentido y en otro, pero en un modo, por decirlo así, walkie-talkie. Yo aprieto el botón, hablo, y entonces el otro solo puede escuchar, y cuando el otro aprieta el botón y habla, yo solo puedo escuchar. Es una comunicación tipo pregunta-respuesta, en el cual yo primero hablo, tú me escuchas, luego tú me contestas y yo me callo. La comunicación, la otra que quedaría, se puede decir así, la simplex, en la cual solo hay uno que puede ir mandando mensajes a los demás, pero los demás no pueden contestar. Eso sería unidireccional. Vale, pasamos el protocolo Modbus en sí, ¿de acuerdo? Sería el protocolo de comunicaciones, por decirlo así, el lenguaje. Y existen diferentes versiones del protocolo, pero básicamente con las que podemos trabajar en Power Studio serían Modbus RTU o Modbus TCP. La comunicación Modbus RTU utiliza la comunicación serie sobre RS485. Es una comunicación master-slave, luego veremos qué significa esto. Y los parámetros que definen la comunicación de Modbus RTU sobre RS485 son, por un lado, el ID o número de periférico. Es el identificador del equipo, vendría a ser como la dirección IP, lo que hace que un equipo sea único y por lo tanto yo pueda dirigirme a él. Y puede estar entre 1 y 255. El baud rate, que es la velocidad de transmisión de datos en bits por segundo.
Y luego el número de bits, la paridad o el bit stop, que serían parámetros un poco ya más complejos en los que definimos cómo es la trama de datos, ¿vale? No vamos a entrar a nivel de configuración de equipos. Tener en cuenta que si configuramos equipos, el baud rate, el número de bits, la paridad y el bit stop tienen que ser iguales dentro de toda la misma red Modbus, y que el ID tiene que ser el distinto porque es el que identifica los equipos. Lo vemos más claro en esta diapositiva, en el que vemos un line EDS que está funcionando como master y diferentes analizadores de redes que están funcionando como slave. Digamos que todos tienen una configuración de los parámetros que decíamos antes igual. El baud rate 9600 para todos. Todos tienen 8 bits, ninguna paridad y bit stop de 1. Estos parámetros tienen que ser iguales para todo el bus de RS485. Y lo que tenemos, ¿cómo funciona esta comunicación? Tenemos un máster que va preguntando a los diferentes slaves, diferentes esclavos, con su número de ID. ¿Cómo funciona el protocolo? Pues digamos que el máster lo que hace es manda una pregunta a la dirección número 1. Todos reciben la pregunta, por la pregunta se propaga por todo el bus, pero como la pregunta lo primero que lleva es la dirección, el address, digamos que solo este recibe la pregunta, solo este responde la pregunta y le contesta. El máster luego preguntaría los registros o los parámetros que quiera hasta el slave número 2, todos lo irían, pero solo contestaría el número 2. Y entonces al contestar, el máster recibe la información, por decirlo así, en el caso del line EDS la guarda en su base de datos. Entraremos en la tercera jornada un poco más a entender qué es esto de los registros y las funciones Modbus cuando configuremos un mapa Modbus de otro fabricante. Recordemos cuando dábamos de alta equipos en nuestros line EDS, que básicamente le decíamos, ponme el número le dábamos el número de, quizá mejor si lo vemos. Sí, mejor. Vale. Pasamos a la aplicación que creamos, que era esta, en la que había los equipos conectados aquí en la cámara, en la que conectamos básicamente, tenemos el line EDS del que colgaba una sonda de temperatura por RS485. Cuando queríamos dar un equipo de alta, básicamente añadías dispositivo, le preguntabas de qué tipo, le ponías un nombre y un número de periférico, tan fácil como esto, ¿de acuerdo? Básicamente le decíamos el número de periférico y internamente habíamos configurado el número de periférico del equipo, habíamos configurado el baud rate del equipo y en cada una de las pasarelas le decíamos cuál era la velocidad de comunicación del bus. Con lo cual poníamos, por decirlo así, el máster en la velocidad que toca y le decíamos al equipo la ID y la velocidad de transmisión y directamente él ya nos incorporaba el equipo y cuando queríamos visualizarlo, vuelvo a cambiar de DS al 100. Teníamos que nos había integrado una sonda de temperatura con todos los parámetros de la sonda de temperatura, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es porque es un equipo circuitor. Recordemos que con la gama line no hacía falta configurar ni el número de periférico, ni cablear, ni velocidades de comunicación, ni nada. Se autodetecta inmediatamente siempre. Con el bus externo RS485 sí que había que hacer algunas configuraciones y algunos cableados, pero si los equipos son de circuitor, digamos que todos los drivers o toda la programación de las variables Modbus de cada equipo ya vienen preconfiguradas en el Power Studio. Veremos en la jornada siguiente cómo, si queremos integrar equipos Modbus de otros fabricantes, cómo configuramos todas las funciones y los registros. Veremos que en realidad tampoco es complejo. Y todo esto entiendo que la información nos la da el fabricante en su mapa de memoria, ¿no? Del manual. Exacto. Veremos que el manual nos va a decir si yo quiero leer una tensión o una potencia de un analizador de redes o la temperatura de un termostato. No, de un analizador de redes no, de un analizador de redes que lo ponga en circuitor y ya viene integrado. Perfecto. Si queremos leer la temperatura de un termostato, que sea por Modbus, que podamos gestionar y controlar, básicamente el fabricante nos va a decir, mira, la temperatura la tienes que leer con la función 3 y en el registro número 34. Eso es lo que tú pones en Power Studio, le configuras esta información y a partir de ese momento le empieza a leer por Modbus la temperatura de ese termostato utilizando la función 3 y el registro. No hay problema, no hagas spoiler. En la última sesión nos lo explicas. Perfecto. Vale.
Vale, bueno, lo siento por el tostón, pero hasta aquí la clase así más teórica del día de hoy. Hombre, yo no sé, pero desde que has empezado hasta ahora te han crecido 10 asistentes, no se te ha ido nadie, o sea que muy tostón no lo ha, o al menos interesante ha estado. Debo ser yo que me canso de oírme. Vale. Vale, pasamos ya entonces un poco a la parte más práctica. Habíamos dicho que veríamos el tema variables calculadas, veríamos el tema de los sucesos y veríamos la segunda parte de programación de pantallas escada. Vamos a recuperar un poco la situación donde la dejamos. Abro la aplicación que creamos el último día, que fue la sesión 1, en la que nos comunicábamos con un EDS que estaba leyendo los datos de analizadores de redes ya conectados a la red eléctrica y que por lo tanto estaban monitorizando datos reales y con los cuales era un poco más, era mejor trabajar planteando en SCADA, porque bueno, plantear datos en un SCADA y que sea todo cero, pues la verdad es que es poco atractivo. La aplicación que hicimos el último día, me conecto. La pantalla SCADA que hicimos el último día era la pantalla que se llamaba primera pantalla, no sé si la recordaréis. Básicamente hicimos un fondo de pantalla con PowerPoint, no especialmente bonito, pero por lo menos es claro, en el que presentábamos un diagrama de árbol en el que salían varios analizadores de redes y en el que incluíamos el valor de la potencia de estos analizadores de redes. Veíamos que con el Wizard era muy sencillo y bueno, básicamente teníamos los datos visualizados. Hicimos un control de gráfico mediante el cual si clicábamos aparecía la curva de potencia y podíamos evaluar cómo iba evolucionando esta curva de potencia. Y también hicimos un control de dispositivo mediante el cual entrábamos y accedíamos... hombre, cosas del directo. Vale, vamos a ver por qué. Pues este sería de haber caído el sistema. No, ya sé por qué. Con el fin de que la jornada fuera un poco más clara, todos los analizadores de redes tenían nombres del estilo de 2, 22, 25 y he cambiado para hacer la jornada de hoy, he cambiado el nombre de algunos para que se entendiera mejor lo que quería decir. Como le he cambiado el nombre y no se lo he pasado al editor, pues él intenta buscar. Ahora vamos a ver qué intenta buscar. No, déjalo. La pantalla que hicimos es... En la pantalla que hicimos el control de dispositivo veremos... He cambiado este número en vez de el 13.api por general, he cambiado el nombre también aquí en el SCADA, lo he cambiado en la gráfica, pero esto sigue contando un dispositivo que se llama 13 que ya no existe, ¿de acuerdo? Aquí esto habría que linkarlo al dispositivo general, que es lo que tocaría. Lo tengo aquí. Aceptar, y ahora cuando exporte ya lo haremos luego, pero ya veremos que nos saltan las variables del dispositivo. Perfecto. Vale. Para ver la aplicación de las variables calculadas y de los sucesos, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una pantalla nueva, ¿de acuerdo? Esta vez, como comentábamos, si al final el equipo de diseño gráfico detrás y gente con un poquito de gusto y de gracia se puedan hacer pantallas que son bonitas. Venimos aquí, pantalla nueva. El nombre lo llamaremos es cada uno. Ancho, pues algo así como 992624. Es el tamaño de la imagen que voy a poner luego dentro para que quede bien encuadrado, la imagen en píxeles. Y ahora me voy a crear una pantalla nueva en blanco. Me avisa que he cambiado algo, que si quiero guardarlo. Empiezo como siempre con una pantalla en blanco. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a coger una imagen de fondo. Cualquier imagen nos sirve. Yo añado aquí una imagen. Elijo esta imagen de aquí. Es una imagen de fondo del Power Studio de Circutor. La selecciono. Acepto. Y automáticamente me ha creado este fondo de pantalla. ¿De acuerdo?
Vale, aquí vemos cómo tenemos consumos según usos de iluminación en kilovatios y tanto por ciento respecto de un general, de climatización, maquinaria industrial. Todos estos son campos que yo voy a ir rellenando para que veamos cómo podemos presentar todos estos datos. Ahora volveremos un momento al diagrama de dispositivos, ¿de acuerdo? En este diagrama de dispositivos yo tengo muchos analizadores de redes, digo que sí que quiero guardar. Y lo que tengo, algo que pasa muchas veces en instalaciones, que tengo un analizador de redes que me está midiendo el consumo general de toda la instalación, y a lo mejor tengo dos compresores repartidos por la nave. Si están los dos juntos puedo medir los dos con el analizador de redes, pero si tengo uno en una parte de la nave y se montó otro compresor en la otra punta de la nave, no puedo medirlo con un solo analizador. Y tengo, por decirlo así, dos analizadores que miden dos compresores y dos analizadores que están midiendo dos máquinas de climatización que también están separadas por la fábrica. Vale, ¿por qué comento esto? Porque al final yo lo que quiero presentar en mi pantalla SCADA es la información de lo que estoy gastando en climatización, la información de lo que estoy gastando en ¿cómo se llama? En aire comprimido, en compresores. Quiero poder agrupar esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? La manera de hacerlo es mediante lo que vamos a llamar variables calculadas, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde has ido ahora? Perdona, ¿dónde has clicado que me he perdido? Estábamos en la pantalla. Vale, volvemos a la pantalla un momentito. Sí. Estamos aquí y de los menús de arriba teníamos dispositivos para ver el árbol de dispositivos. Y el de editor, pantalla, informe, que lo veremos la semana que viene, y el botón configurar. Cuando clicamos en configurar nos sale este cuadro de diálogo, estos menús, y hoy vamos a ver básicamente las variables calculadas y los sucesos. Las variables calculadas funcionan por grupos, ¿de acuerdo? Yo puedo añadir un grupo de variables calculadas, lo voy a llamar sesión 2. Podría ponerle una descripción, es completamente alternativo, y veremos que dentro de cada grupo las variables se pueden guardar directamente en la base de datos o pueden calcularlas cada momento. Cuando luego veamos esta variable entenderemos mejor la diferencia y os explicaré el porqué. Vale, creo este grupo, me ha aparecido el grupo sesión 2, dentro de sesión 2 no tengo nada, vamos a añadir una variable calculada. El identificador sería el identificador que podríamos darle a un tipo de variables. Por ejemplo, la potencia en Power Studio siempre tiene el identificador API. En realidad podríamos poner lo que quisiéramos para simplificar. Vamos a llamarlo clima, porque vamos a juntar las variables de climatización. Pues pon clima total, ¿no? Vale, clima _ total. Perfecto. Y otra vez, clima _ total. En descripción, pues podríamos escribir lo que nos apeteciera. Decimales, entendiendo que es una potencia, entiendo que con decimales suficiente. Las unidades de esta variable, aquí hay varias para elegir. Si no está la que queremos, podemos decidir por el usuario y le decimos que van a ser kilovatios. A nivel de configuración avanzada tendríamos si es una variable forzable, luego crearemos una forzable para ver para qué la podemos utilizar y incremental o contador para variables incrementales de tipo contador. Luego tenemos el concepto del criterio de agrupación, ¿vale? Que tenemos varias opciones: máximo, mínimo, medio, último valor y sumatorio de valores. Vamos a hacer una cosa. Primero, incluimos aquí la fórmula de lo que queremos calcular, ¿de acuerdo? Y esta fórmula, para hacerlo, yo quiero sumar la suma de las dos potencias. Utilizo la herramienta Wizard, le digo que aceptar, añadir dispositivos y utilizo clima 1, aceptar, me sale el cuadro de diálogo de todas las variables, utilizo la potencia activa trifásica, aceptar y ya me sale clima1.api. Si quiero sumar una variable más, pues escribo con el teclado un más y selecciono la siguiente variable. Vale, espera un momento. Bueno, es que vas muy rápido. Vale. Clima 2. Aceptar. Quiero añadir una referencia. Vale, perfecto. Potencia básica. Aceptar. Vale, ahora mismo tengo una variable calculada que se llama clima total, que va a ser la suma de clima 1 más clima 2. Esto es importante lo que dice Miquel. No hay ningún equipo que sea capaz de dar de estas dos variables. No existe un equipo que sea un sumatorio. Entonces aquí estamos sumando estas dos potencias. Imaginamos que queremos calcular una potencia y tenemos un voltímetro y un amperímetro. Pues podríamos tomar la tensión del voltímetro, multiplicarla por la corriente del amperímetro y sacar una variable nueva que fuera potencia. O un KPI, un indicador del proceso, etcétera, etcétera.
Un KPI sí, pero la potencia tenemos analizadores que la miden directamente y encantados. Era para hacerlo fácil. Perfecto. Vale, vamos a añadir, hemos visto que esto podría ser un agrupador de potencias. Una cosa, no nos has explicado aquello de máximo, mínimo, medio. Ay, perfecto. Vale. El criterio de agrupación de esto va a ser que sumatorio de valores. Yo lo que quiero es sumar estos dos valores, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que clima 1 tiene una potencia de 4 y clima 2 tiene una potencia de 8. Si elijo valor máximo, lo que me va a guardar entre 4 y 8 va a ser 8. Si pongo valor mínimo, entre 4 y 8 va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser 4. El valor medio va a ser 6. El último valor, si el segundo es 8, va a ser 8. Y en sumatorio de valores lo que yo tengo es la operación matemática de clima 1 más clima 2. ¿De acuerdo? Crearemos otra en la que, digamos que con esto hemos creado una suma de dos variables, pero en realidad podemos crear identificadores, ¿de acuerdo? Podrían ser indicadores de proceso o podemos analizar qué porcentaje de un consumo respecto del total está teniendo una parte. Vamos a llamarlo a esto porcentaje clima, porcentaje, bueno, clima, como es un porcentaje, 3 decimales ya me estaría bien. Unidades, pues definido por el usuario y que sea un porcentaje. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a ver respecto del total cuánto estoy consumiendo en clima. Por ejemplo, esta fórmula vendría a ser pues el consumo de clima multiplicado por 100 dividido por el consumo general. ¿Vale? Hazlo. Abro paréntesis. Esto es como un editor como una fórmula de Excel. Pero ves un poco más despacio ahora. Vale, aquí es quiero añadir una referencia a una variable de un equipo. Utilizo Perfecto. El wizard, quiero añadirle una referencia a una variable de un equipo. Aceptar. Me sale el árbol de dispositivos. Elijo clima 1, aceptar. Potencia, trifásica, aceptar. Ahora escribo más. Y pongo ¿Más o dividido? No, pues sería clima 1 más clima 2. Vale. Multiplicaré por 100 y lo dividiré entre el general. Perfecto. Una vez más, selecciono con el mismo procedimiento, clima 2, potencia, trifásica, aceptar. Ya tengo clima 1 más clima 2. Ahora cierro el paréntesis, multiplico por 100 y divido por el general. Voy otra vez al wizard. Vale. ¿Quieres ver todo el clima respecto al general? Exacto. ¿Qué porcentaje de consumo de potencia es el clima respecto al general? Perfecto. Me voy aquí a dispositivos. Ahora pillo el general que está aquí. Vale. Potencia activa trifásica. Aceptar. Aceptar. Y aceptar. Ahí. Y aceptar. Tengo el porcentaje de clima y el clima total. ¿De acuerdo? Vale, y ahora ya dejo una creada para luego, que va a ser una variable forzable, ¿vale? Que la voy a llamar, de momento, como estamos aquí, yo la dejo, la llamamos CSG temp, o sea, consigna de temperatura. Consigna de temperatura, vale. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, precisión de un decimal, porque va a ser la consigna de temperatura, unidades, definido por el usuario, grados centígrados, y esto voy a decir que va a ser una variable forzable y que recuerde el último valor forzado. En la fórmula, en la expresión, le pondré simplemente un 0, ¿de acuerdo? Con lo cual, me dejo para luego creada una variable calculada que sea forzable, ¿de acuerdo? Perfecto, tengo ahora sí. Ahora lo que estás haciendo es generar todas las variables y ahora veremos esto cómo lo utilizas para las pantallas, ¿no? Exacto. Venga, pues vamos. Aceptamos. Ahora nos volvemos a la pantalla, esa nueva que hemos creado. Un poquito más bonita que la mía. Y vamos a pero si le quitas el dibujo de fondo, casi que me atrevo también a hacerlo con un PowerPoint, ¿eh? Bueno, es que en realidad tenemos aquí el dibujo del edificio. El dibujo del edificio no se puede hacer con PowerPoint, está claro. Pero el resto de cuadrados y de zonas, pues la verdad es que pues se podrían hacer con un PowerPoint. Luego un poco más grande para que lo veamos mejor. Y básicamente ahora me voy a poner aquí los valores estos de climatización. Vale, ¿cómo lo hago? Volvemos a repetir, nos íbamos al control de fórmulas, que es este de aquí. Clicamos. Perfecto.
Generamos un recuadro. Dentro de este recuadro es donde nos va a poner el número que nosotros queramos. Le tenemos que decir, pues si queremos el color, que sea color negro. El tamaño, lo pondremos un poco más grande, 15, con negrita, para que sea mejor. Como son kilovatios con un decimal, es suficiente. Y aquí fórmula. ¿Qué vamos a poner aquí? Pues como vamos a poner la fórmula total, vale, a ver, la referencia a una variable de un equipo. Cualquier variable calculada que hacemos, ¿sí?, vas a computar dentro del sistema como cualquier variable del equipo, como cualquier variable. Vale. Con lo cual, accedo exactamente en el mismo sitio porque ahora va a ser una variable utilizable por mi sistema. Y ahora aquí, cuando estoy en dispositivos, fijémonos que nos sale algo con este símbolo, que es el símbolo de las variables, de los grupos de variables calculadas, que se llama sesión 2. Y entro aquí y que tengo las variables calculadas que he puesto. ¿Cuál quiero? La de clima total. La selecciono. Aceptar. Y ahora aquí me aparecerá un número que es la suma de potencias de las dos variables. Vale. ¿Podemos verlo ahora esto en el editor o quieres hacer más cosas? El cliente, no, programamos también el tanto por ciento, que en el fondo es perfecto. Nada, lo mismo. Si os queréis ahorrarlo, tener que darle el formato del tamaño, del color, etcétera, recordad que tenéis la opción control C, control V. Yo me pongo aquí encima, control C, control V. Tengo algo que es exactamente igual que el otro, ¿vale? Ya no hace falta que le dé el tamaño ni que elija el control de fórmulas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Borrar esto de aquí, coger el wizard otra vez y ahora seleccionar la variable que yo quiero que sea el porcentaje. Me voy a sesión 2 y elijo porcentaje de clima. Aceptar. Vale, y ahora sí, guardamos y exportamos. Digo, Miquel, ahora eso estás enviando al motor del EDS. Exacto. Cuando exporto, lo que hago, recordemos, estoy trabajando todo lo que trabajo, lo trabajo en el editor. Cuando exporto, lo que estoy es diciendo al motor del EDS, oye, a partir de ahora tu configuración es esta. O sea, vas a tener esta pantalla y estas variables calculadas nuevas. Vale. Al cliente y en pantallas, en screens, me aparece una pantalla nueva que se llama escala 1, que es la que hemos programado. ¿Qué estoy consumiendo entre las dos máquinas de clima? 7,9 kilovatios. ¿Qué porcentaje respecto del total representa esto? Pues un 11%. Son las dos variables calculadas que he generado. ¿Correcto? Perfecto. Vale, seguimos. Vale. Tenemos esto de aquí. Y ahora vamos a utilizar la variable calculada forzable que hemos visto hace un momento. Para esto nos vamos a pantalla, perdón. Y para esto vamos a utilizar una pantalla que tenemos programada, que fue la que hicimos, o la que vimos en la presentación de la Gamma Line, ¿vale? La pantalla sería esta pantalla de aquí, en la que tenemos programado, por decirlo así, un control de termostato. Y era un control de termostato pues que nos medía la temperatura exterior, nos decía fecha, hora, etcétera, y donde teníamos unas temperaturas de confort y reducidas que podíamos modificar, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora mismo la temperatura de consigna son 22 grados, está 27, 26, 27, con lo cual todas las máquinas de clima están en marcha en este control. Yo clico aquí y si le pongo, pues en vez de 22, 32... ¿Vale? Como estoy superando la temperatura de consigna, fijaros que todos los LEDs se han apagado. En el fondo, ya os lo avanzo, que es este número, este 22, este 32. Es una variable forzable. Es una variable que yo puedo forzar en el sistema. Puedo modificar para que los controles, o sea, los eventos, que es lo que veremos luego, actúen de una manera o de otra. ¿Cómo puedo forzar estas variables forzables? Ya sea a través de un diálogo, ahora veremos exactamente cómo se hace, en el cual me pide la temperatura en sí, o puedo tener unos controles en los cuales voy modificando, por decirlo así, uno a uno, una variable forzable, que es este 8, que ahora es un 7, una variable forzable. Con estos controles, pues yo puedo ir subiéndola o bajándola, o puedo modificarla directamente mediante un número. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entraremos en la pantalla inicio. Ahora estás en el editor ya, ¿no? Sí. Vale, esto que veo aquí es esa pantalla que he visto desde el cliente programada desde el editor. ¿Qué tengo? Tengo un control de
de fórmula de temperatura, que vendría a ser este de aquí. Había hecho un control de gráfica, o sea, si me pongo en el cliente y clico encima, me saldrá la gráfica de la temperatura. Tengo un control de fecha que veremos, en el que me decía la fecha y la hora. Y básicamente lo que tenía aquí era un control de forzado de una temperatura, que es este de aquí, con un control de forzado de variables. Vamos a hacer lo mismo con otra, ¿cómo haríamos un control como este? Pues sencillamente queremos integrar aquí, como siempre, aunque sea una variable calculada, lo insertaremos como una fórmula, como una variable de un equipo, porque en el momento en el que lo hemos programado va a ser una variable del equipo. Dibujamos un recuadro, le damos el color blanco para que se vea en este caso, tamaño un poco más grande, negrita para que se vea mejor, alineamos la derecha, la temperatura, me basta con un decimal. Y ahora básicamente, ¿qué haré? Le diré en la fórmula, utilizaré el wizard de ecuaciones, de fórmulas, otra vez la variable de un equipo, porque la variable es una variable calculada como cualquier otra, y esta variable calculada estaba en sesión 2 y se llamaba consigna de temperatura. Aceptar. Ahora mi escada, mi pantalla escada, cuando exporte, me va a mostrar el valor de esta consigna de temperatura. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un control de forzado de variables, y aquí empezamos ya un poco a ampliar cuáles son las funcionalidades de la escada. Recordemos que aquí tenemos todos los controles, ¿de acuerdo? El control de forzado de variables sería este de aquí. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás que no te veo? Y lo veo, si lo veis ahora, control de forzado de variables. Sí, sí. Y una vez más me pongo, por decirlo así, encima, ¿de acuerdo? Y básicamente me va a decir cuál es la variable que quiero forzar. La variable la selecciono como siempre con el wizard. Me voy a sesión 2. Fijaros que en sesión 2 ya no me aparece en la potencia del clima, y porque como es un control de forzar variables, solo me salen las variables que son forzables. En este caso la consigna de temperatura, porque la he creado como forzable. Y entonces yo la añado, la tengo aquí, y cuando la selecciono tengo dos opciones. Cuando clique aquí encima me saldrá un cuadro de diálogo y me dirá cómo quiero forzarla, o puedo forzarla directamente con un valor. Para que nos entendamos, voy a duplicar este control, y cuando lo duplique, ¿vale?, lo voy a hacer distinto. Le voy a poner aquí una forma de... Recordemos que casi todos los controles en el fondo se pueden mostrar como algo que cuando exportas no se ve en el cliente, pero lo puedo visualizar como un botón. Si lo visualizo como un botón, le voy a decir etiqueta de texto, por decirlo así, un más. Y ahora le digo que fuerce directamente con el valor especificado. ¿Con qué valor? Pues con el valor de esta variable forzable. Está en sesión 2. Signo de temperatura. Más 1. Podría poner más 0,5 si quiero hacer saltos de 0,5. ¿De acuerdo? Antes de exportar, y por optimizar un poquito el tiempo, que para variar vamos justos, he hecho también, tema de controles de fecha y hora, ¿vale? Sería estos controles que estarían aquí. Yo puedo poner fecha y hora en una pantalla escada. Simplemente es, una vez más, es un control. Le pondríamos el color que nosotros quisiéramos. Tenemos fecha libre para poder poner la que queramos, o fecha actual. Nos dice qué formato de fecha y hora queremos. Aquí en este caso dejaremos la de día, mes, año, hora, minuto, segundo. Aquí estaría, como que ponemos solo fecha, día, mes, año. En este caso es hora, minuto, segundo, porque lo tenemos separado. Aquí pondremos la fecha completa. Día, mes, año, horas, minutos. Vale, exportamos esta aplicación. Y cuando entramos en el cliente, vemos que ahora en esta pantalla ya nos sale, aquí es que el texto es demasiado grande y sale con unos puntos, puedo modificar. Tenemos aquí el control de hora. Habíamos dicho que nuestra variable calculada tenía un valor de 0, lo hemos empezado asignando como 0. Yo si clico aquí, directamente le puedo forzar el valor que yo quiera. Y automáticamente me cambia, y este botón, que es un más, cada vez que clico lo que hace es aumentarme en 1, que es lo que le he dicho, el valor de esta variable calculada.
Vale, dentro del, no sé, Vicente o Jonathan, como lo veis, dentro del guión de hoy teníamos también los sucesos. Creo que si los empezamos, nos largamos un poco bastante. ¿Más de 10 minutos? ¿Más de 10 minutos? Sí. Es que si tenemos que hacerlo en 10 minutos no merece la pena. Por eso digo que mejor hacerlo bien. Sí. Vale, pues... El último día creo que tenemos margen. Explica una mica, la variable está forzada, ¿ahora para qué la utilizarías? Bueno, ahora mismo, y esto es lo que enlazaría con los eventos, ¿vale? Me voy aquí a configurar, el menú de configurar, salgo de pantalla, se me voy a configurar, sucesos, ahora es donde lo enlazaría con esto, ¿vale? Yo aquí tengo una condición, un suceso que me dice que si la temperatura es mayor que la variable forzable, vale. Haga una acción del motor que es cerrar unas salidas digitales. Vale. Y tengo una condición que si se desactiva, Aquí haríamos de PLC. Aquí al final le estamos dando consignas, es lo que dice Miquel. Cuando pase algo, ábreme, desconéctame, esta línea me la abres, esta me la cierras, de forma que gestione mejor la instalación. Esta gestión podría hacerla con un valor fijo, podría ponerle el suceso mayor que 23, pero entonces, para entrar a modificar esto haría falta el editor. Vale, no está claro. Entonces, la variable forzada, ahora lo único que has hecho es algo que tú puedes escribir aquí, ¿no? Que tú puedes editar de manera directa. No te lo está cogiendo en ningún sitio, sino que tú le vas a ir diciendo el dato. Eso es una variable forzada. Y lo que nos explicarás en la próxima sesión es, con esta variable forzada, cómo podemos asociarlo a un suceso. Exacto. Veremos los sucesos, veremos que hay muchos tipos de sucesos, de tipo alarma, para que el sistema interactúe con nosotros, nos avise de cualquier cosa que creamos que tenga que avisarnos y cómo podemos crearlos también para interactuar con el medio. Vale, no más que nada para que se entienda, vale, esta variable forzada ahora ese número, ¿para qué me vale? ¿No? Pues ese número es que tú luego lo linkas manualmente a algún valor para que haga un suceso. Exacto, digamos que el programa va adquiriendo datos de un montón de registradores, de un montón de sitios, de valores, pero tú también tienes la capacidad de interacción, de dar valores a una variable dentro de tu escala. También podrías hacer que cuando pase algo, lo que tú quieras, en tu instalación, esta variable forzada me la cambias a 0 o a 1, en función de lo que tú hayas programado, dependiendo del sistema en el que estés. Cuando pase algo, me cambias esta variable a 0 o 1. Y que cuando esta varíe de 0 a 1, el sistema haga alguna cosa. La idea es un poquito... Vale, pero eso ya es un suceso, que es lo que nos explicarás en la próxima sesión.